Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe a una lectura de la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, en el capítulo 5. Quiero invitarle a que leamos desde el versículo 17 y hasta el versículo 25. Quiero invitarle a que lo leamos en la gracia del Señor, con el mejor entendimiento que nos da el Espíritu, porque a esta altura debo decirle que David ya es el rey reconocido sobre las 12 tribus del pueblo de Israel. Él es un rey que está absolutamente gobernándolo todo, aparte de ser el generalísimo de todos los ejércitos del pueblo de Israel. Sin embargo, nos importa, estamos exhortados por el Espíritu del Señor a revisar la conducta, la forma de actuar de este David, que siendo rey podría haber decidido tomar decisiones, debió decidir en avanzar rápido para conseguir algunas metas. Por favor, acompáñeme. Vea cómo actúa un hombre que es escogido por Dios como conforme a su corazón. Amén. Verso 17 dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, atienda por favor. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que significa el Señor que quebranta. Verso 21. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim de nuevo. Y consultando David a Jehová otra vez, el Señor le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amén al Señor. Honramos al Señor por este tiempo que el Señor nos da frente a su palabra. Dijimos recientemente que David está en un tiempo muy hermoso, muy especial. Él llevaba algunos años ya ungido por el profeta Samuel, pero durante todos aquellos años y mientras estuvo vivo Saúl, aquel rey que había sido despreciado por Dios y de quien había apartado su espíritu, mientras estuvo Saúl vivo, la postura de David fue: yo nunca me levantaré contra el ungido de Jehová. Porque, no hay duda, David entendía que el llamamiento de Dios y los dones, como dirá la Escritura, son irrevocables.
Cuando Dios llama, no hay quien pueda cambiar eso. Cuando Dios entrega dones, no hay quien pueda mover eso. Por tanto, lo que hace David es esperar que Dios tomara alguna acción en contra de Saúl. Y esperaba, y cuando Saúl lo perseguía, él huía por la montaña, por el desierto, se metía en lugares extranjeros, ¿no? Con los filisteos estuvo habitando David. Sin embargo, ahora David ya es el rey. Empezó gobernando en Judá algo más de 6 años. Ahora es reconocido también por las otras 11 tribus del pueblo de Israel. Ahora es el único rey sobre todo el pueblo de Israel. Tiene entonces el llamamiento de Dios, tiene la unción de Dios a través del profeta Samuel. Está sentado en el trono de Israel. Los ejércitos están todos unidos detrás de él como el gran generalísimo. Ya es el rey sobre todo el pueblo de Dios. ¿Qué correspondía? ¿Qué haría a lo mejor alguno de nosotros si está en esa posición? Qué interesante observar lo que hace David. Dice que vinieron, se levantaron una vez más, se levantaron los filisteos para venir a guerrear. Es interesante porque dice que cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, entonces subieron todos los filisteos para buscar a David y creyendo que podían entonces conseguirlo, seguramente tomarlo prisionero, y ganar todas las batallas ellos. Lo que no entendían ellos es la actitud, la forma de vida que David desarrollaba delante de Dios el Señor. David había declarado antes ya que él era solo un príncipe delante de Jehová. David había reconocido entonces que había un verdadero rey sobre el pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que hace este príncipe ante una situación de ir a sacar adelante una guerra, lo que hace no es tomar decisiones por sí, como seguramente algunos amigos y hermanos recordarán que fue lo que hizo Saúl, según lo explica en 1 Samuel capítulo 13 y después en el capítulo 15, 2 comisiones que le asigna el Señor a Saúl y en ambas a que él desobedece. En ambas Saúl toma sus propias decisiones. En ambas Saúl intenta manejar los tiempos porque cree que siendo un rey, entonces él tenía esa capacidad. David era un hombre que conocía a Dios. David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre que estaba atento a la voz de su Señor. Es interesante. Mire, Jesucristo lo va a explicar de esta manera en Juan capítulo 10. Evangelio de Juan, en el capítulo 10, va a decir el Señor Jesucristo en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz, la oyen. Y dice, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, dice Jesús, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesucristo está diciendo que la relación de Él con todos aquellos que vienen a Él, que le conocen a Él, que le aman a Él, está diciendo que la relación es de un pastor con sus ovejas. David, que estaba bajo el Espíritu del Señor,
Cuando se enfrenta a esta situación de guerra contra los filisteos, David no pierde el entendimiento que luego explica Jesucristo, el Señor, respecto de la relación de él y sus ovejas. ¿Y sabe lo que hace David? Él dice, bueno, la verdad es que yo soy una oveja. Tengo la debilidad de una oveja. No soy el gran campeón. No soy el todopoderoso. Yo solo no puedo. Los filisteos son un gran ejército. Si tengo que enfrentarme yo y ellos, es probable que ellos ganen. Entonces lo que yo necesito es guarecerme, es esconderme, es protegerme. Lo que yo necesito es contar con una ayuda superior. Por eso que hay un minuto en la vida de David en que él dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Nada, aleluya, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me protegerá, me cubrirá. Dice él, mi pastor, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo que está diciendo David es, aunque yo soy el rey, sigo teniendo sobre mí a un gran pastor. Yo sigo siendo oveja y Él es mi pastor. Él es el que me alimenta. Él es el que me da agua. Él es el que pone reposo y descanso en mi vida. Él es el que me rodea. Él es el que me cubre. Y no importa, mi vida está propensa a pasar incluso por valles de sombra de muerte. Cuando el enemigo que se levanta es tan fuerte como los filisteos, bueno, el olor a muerte, la sombra de la muerte se presenta por allí. Pero David dice, no importa. Lo que yo quiero no es dejar de tener luchas. No, lo que yo busco no es no tener nunca un problema. Lo que yo busco no es que el Señor mate a todos los enemigos. No. Lo que yo busco es que no importa las dificultades, no importa los problemas, no importa los enemigos, no importa si el ejército que está enfrente es más fuerte y más numeroso que nosotros. No. Lo que a mí me importa, dice David, es que, aleluya, el Señor esté conmigo. Que el Señor pelee mi batalla. Que el Señor me dé victoria. Mire, el Señor había establecido ya una promesa que seguramente la había revelado al corazón de David. Puede acompañarme al libro de Deuteronomio, capítulo 20. Deuteronomio, capítulo 20. Hay instrucciones allí de cómo debe enfrentarse el pueblo de Dios cuando tiene precisamente, como David, una guerra, una batalla enfrente. Y la instrucción era que debían reunirse todos los soldados. Y antes de salir a la guerra, el primero que se levantaba, el primero que tenía una palabra, el primero que decía algo, era el sacerdote de turno ese día. Y decía el Señor que se levantará el sacerdote. Capítulo 20, verso 3. Y le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque, mire el versículo 4, por favor, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. La promesa de Dios no era que Dios iba a pelear
con el pueblo. La promesa era: Jehová peleará por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Esa verdad estaba en el alma de David. Entonces él ve el ejército de los filisteos, dice, llenándolo todo el valle de Refaín, lleno de enemigos. ¿Qué hace David? Versículo número 19, estoy en 2 Samuel capítulo 5, verso 19. Entonces David era rey, tenía autoridad, tenía poder, estaba siendo reconocido por todos los que vivían en ese tiempo. Lo que hace David es reconocer que sobre él había uno que gobernaba, había uno que mandaba, había uno que sabía, había uno que había dado promesa a su pueblo de que él iba a pelear las batallas de su pueblo para darles victoria. Entonces, ¿qué hace? Verso 19. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: Señor, tú dime qué hago. Señor, yo soy el general de los ejércitos aquí, pero tú eres el que sabe. Tú estás más alto. Tú lo ves todo. Señor, mándame. Ese es el punto. Mándame. Yo quiero hacerlo todo bajo instrucción. Yo quiero estar bajo tu autoridad. Yo quiero que tú sigas gobernando. No solo el pueblo, también gobierna mi vida, Señor. Interesante la visión de David. Mire cómo se relaciona tan estrechamente con la palabra que dirá Pablo a los Efesios. En el capítulo número 1 de Efesios, versículos 19, 20, 21. Dice que el poder de Dios se manifestó en Cristo, levantándolo de entre los muertos, resucitándolo y sentándolo a su diestra, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, también en los tiempos venideros. ¿Está diciendo que no hay nadie sobre Cristo el Señor? ¿Está diciendo que el Señor es el que gobierna? ¿Está diciendo que nadie puede enfrentarse a Él? ¿Está diciendo que Él tiene absolutamente poder y autoridad sobre todas las cosas? Entonces, ¿qué hace un hombre sabio? Se pone bajo la autoridad del Señor. Se pone bajo el gobierno del Señor. Dice Jehová: ya, ¿voy o no voy a la batalla? ¿Y qué le dice el Señor? Anda, le dice, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces, ¿qué hace David? Va al lugar llamado Baal-Perasim y allí los venció. ¿Qué hace David después que gana las batallas? Él, cuando jovencito, había entrado con los ejércitos de Israel de regreso a la ciudad capital, y cuando entraban como vencedores, David iba con el ejército. Entonces las mujeres especialmente cantaban: Saúl venció a sus miles, pero David venció a sus 10,000. Y claro, el nombre de David aparecía ahí. Ahora él es el rey. ¡Qué buen momento para entrar victorioso! ¿No sabe lo que hace David? Versículo 20. Dice, la segunda línea del verso 20. Y dijo David, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. O sea, hoy hemos vencido a los filisteos, pero no fui yo. Aleluya, no fui yo, no fue mi estrategia, no fue mi espada, no fue mi capacidad. El Señor nos dio victoria. La gloria es toda de Jehová Dios. Entonces, pasa un poco de tiempo y vuelven a levantarse los filisteos en contra de David y de su ejército allí en Israel. Versículo 23. ¿Sabe lo que hace David? Sí, le consulta a Dios. Ora a Dios, se comunica con Dios. Y le dice: Señor, ¿debo o no debo subir a la batalla contra los filisteos? ¿Sabe lo que le responde el Señor? No subas. No, dice Dios, yo tengo otra estrategia. David era un gran estratega, era un hombre de batalla muy inteligente.
Sin embargo, él reconoce que él mismo está bajo autoridad, bajo instrucción, que él es un obrero del Dios de los cielos. Entonces le dice, Señor, ¿debo o no debo ir a enfrentarme a estos filisteos? Y el Señor dice, no subas. No, rodéalos. Y cuando te des cuenta de que se produce un ruido allí en el sector, en estos árboles que están cerca del lugar donde está el ejército, cuando te des cuenta de que se produce un ruido como de marcha, como que vienen los miles y millones de soldados caminando por la copa de los árboles, cuando recibas y escuches todo esto, ese es el momento. ¿Y qué va a pasar? Versículo 24, tercera línea, dice, Jehová saldrá delante de ti, ni siquiera contigo. ¡Ay, gloria a Dios! Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Geser. Amigos, hermanos, permítame decirle con gozo y con la fuerza que pueda tener en este minuto, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que debe recordar y nunca olvidar la iglesia? Que no tenemos lucha. Efesios capítulo 6, verso 12. La iglesia del Señor no tiene lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, contra todo tipo de demonios que constituyen el ejército de Satanás. ¿Cómo podría la iglesia del Señor alcanzar victoria si no aprende a humillarse, a vivir confiadamente bajo la autoridad de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores? El apóstol Pedro va a decir, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si estaba usted guerreando, si estaba usted luchando, si se estaba esforzando, y especialmente si no le estaba yendo bien, y si le parece que le estaba yendo bien, con mayor razón, deje de luchar solo, deje de luchar sola. Venga Cristo, venga al Señor, humíllese ante su autoridad y dígale, Señor, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Qué debo hacer con mi matrimonio? ¿Qué debo hacer con mis hijos? ¿Qué debo hacer con mi trabajo? ¿Qué debo hacer con el negocio? ¿Qué debo hacer con algunas inversiones que estaba intentando? Pídale que el Señor gobierne sobre usted para que usted esté como David viviendo bajo instrucción. Mire, hay un descanso precioso, debo terminar aquí. Hay un descanso del alma que es muy difícil incluso explicar. Pero qué cosa tan hermosa cuando uno ha rendido su vida al Señor y uno sabe que todo lo que va a pasar hoy y mañana y pasado, aleluya, el Señor ya lo tiene controlado. Está todo bajo su gobierno y autoridad, y que yo soy solo una oveja de este gran pastor. Y este gran pastor se ha comprometido en Juan capítulo 10 diciendo, bueno, ustedes son mis ovejas, yo les conozco, ustedes oyen mi voz y como son ovejas que obedecen a la palabra, muy bien, les garantizo, yo les tengo a todos ustedes en mi mano y nadie les podrá arrebatar de mi mano. Amigo, hermano, ven a Cristo, no hay pastor como Él. El Señor te bendiga, trate el Espíritu del Señor contigo y finalmente toda tu vida sea ofrendada al Señor para gloria de su nombre y para salvación de todo tu ser. El Señor les bendiga. Amén.